Bien, repasando lo que hemos hecho nosotros, vamos a utilizar ahora una función que nos permita contar cuántos pasajeros son de la ciudad de Lima, cuántos son de Chiclayo y cuántos son de Tumbes. Entonces acá, por ejemplo, tengo una lista de ciudades y también una cantidad de pasajeros, ¿sí? Entonces, yo quiero saber en total cuántos pasajeros hay de la ciudad de Lima. Entonces, todos aquellos que sean de Lima se van a ir contando, ¿no? Entonces, imagínate hacer esta operación de manera manual. Tendría que hacer con mi calculadora, sumando, 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 sumando. Imagínate que fuera una lista interminable, ¿no? Bastante. Entonces, Excel me ayuda a hacer esto más rápido. Primero lo puedes hacer creando un rango de nombres. Ahí está, hasta acá. Hasta aquí es los datos. Entonces, a todo este rango de celdas, te vas a fórmulas y eliges crear desde la selección. ¿Mm? Entonces acá le dices, quiero crear los nombres que van a realizar utilizando la primera fila, ¿no? Ciudades y pasajeros. Entonces, dejo activado fila superior. Entonces, se van a crear los nombres a partir de los valores de la fila superior. Acepto, ¿no? Entonces, internamente, ¿no? Se van a crear los nombres y sus respectivos rangos. Vamos a verlos. Acá está nombre de administrador de nombres. Y acá está justamente ciudad y pasajeros. Aquí están los dos, ¿no? Entonces, internamente, vamos a estirar esto para que usted lo vea. Internamente se han creado nombres y en su interior los datos están. Esa es la manera en cómo internamente lo está representando, ¿no? En esta ventana. Te dice inclusive a qué rango específico se está refiriendo ese nombre, ¿no? Y el ámbito, en este caso, en este libro que estamos trabajando. Muy bien, entonces ya sabes dónde están. Ahora, utilizando la función. La función es no igual, utilizas contar, punto sí, abro un paréntesis y escribo el nombre de rango, ¿ya? El nombre de rango. En este caso, como ya le hemos creado el rango, se va a llamar ciudad. Ciudad. Profesor, ¿y por qué no sumar? La fórmula. Ah, sí, sí. Tienes razón en ese sentido. Tienes razón. Mejor es sumar, ¿no? En vez de que contar. En contar solamente voy a contar las ciudades, ¿no? Pero acá sí estoy A pasajeros, pues. Claro, claro. Tienes razón. entonces tendría que ser 30 más 20 más 35. Exacto. Entonces sería la función sumar. Exactamente. Muy bien. Así es, la función sumar. Y nuestro rango sigue siendo ciudad, ¿no? Ciudad. Y el criterio podríamos colocar Lima, entre comillas, o si preferimos utilizar la celda D2. Muy bien. Ahí está. Y entre comillas, podríamos inclusive dar el rango de los pasajeros, o si no, poner ahí el nombre que se llama pasajeros. Ahora sí. Ahora sí, entonces estamos sumando realmente la cantidad de pasajeros. Muy bien, perfecto. Entonces ahora lo presionamos Enter y ya tengo la cantidad de pasajeros de Lima. Si lo copiamos hacia abajo, si lo copiamos esta misma fórmula hacia abajo,
ya también tenemos automáticamente cuántos son de Chiclayo, ¿no? Porque está cambiándose solamente el valor que está en la celda de 3, que vendría a ser Chiclayo, ¿no? Y para la otra es lo mismo, pero cambia con el valor de D4, que es Tumbes. ¿Correcto? Ya está. Entonces, con esto ya tenemos listo nuestro ejercicio. Podemos darle un formato de tabla. ¿Quieres darle algo bonito? Bien, lo grabamos. Por favor, Lo grabamos. Dígame. ¿puede repetir, por favor? Claro, claro. Lo que hemos hecho nosotros aquí es utilizar la función sumar.si. La función sumar.si, hemos utilizado la función ciudad, lo mejor dicho, el nombre ciudad. Hemos creado el nombre, acuérdate. Esto se ha creado, ¿ya? Esto se ha creado, esto se encuentra aquí en fórmulas. Ya lo tenemos creado, ciudad y pasajero, ¿no? Lo hemos creado con esta opción, crear desde selección, fila superior, con eso hemos hecho. Y lo estamos empleando acá en la función sumar.si, ¿no? La función sumar.si hace una sumatoria de datos. Primero el rango, donde va a buscar el criterio, ¿no? Ciudad y el criterio de 2. De 2 es Lima, entonces va a buscar en el rango de ciudad, ¿no? Aquella palabra, en este caso, que es Lima, si está dentro de su rango. Si es verdadero, el dato que está en pasajeros, que vendría a ser la columna o el nombre pasajeros, lo va a sumar, ¿no? Por eso que va a sumar todo. 20, no, 30 más 20, más 35, más 41, y así va a ir sumando todos los que... Profesor, yo he hecho el trabajo y me sale error y me bota nombre. Ya, es porque de repente todavía no has creado esto. A ver, fíjate tú en la opción de administrador de nombres. ¿Cómo está? ¿Están esos datos o no? A ver, ¿dónde es eso? En la ficha fórmulas y el botón administrador de nombres. Ah, sí, allá. Ahí le doy en dónde. Ya, pero ahí te pregunto, ¿están esto de acá, ciudad? ¿Está ciudad? Sí me sale. Alumnos, ciudad, curso, todo. Pasajeros también. Sí, pasajeros, no, sí, pasajeros también. Ya, entonces vamos a ir acá, ¿no? Al momento que tú escribes, has puesto igual sumar.si. Igual, sumar, punto sí, paréntesis, he puesto ciudad, punto y coma, D2, punto y coma, pasajeros, y he cerrado paréntesis. Ya. Y me Cuando vuelve a salir nombre. Ya, pero cuando has escrito ciudad, ¿te sale de colores o no? A ver, lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Claro. Sumar sí, ¿no es cierto? Sumar punto, sí. Ya, a ver. Tienes que ponerle un punto. Igual también. Claro, por supuesto, el signo igual al comienzo. Sí. No, pero eso lo bota por defecto, ¿no es cierto? Cuando pongo sumar, me sale sumar sí, lo selecciono nada Sí, más. claro, sí, claro. ¿Ya? Y le pongo ahí, paréntesis, ciudad, que también me sale reconocido, ciudad, punto y coma, D2, punto y coma, pasajero. Ya, cierra paréntesis. Cierro paréntesis. Enter. Y ahora sí me salió. Ya. Existe la única probabilidad de que te dé ese error de nombres,
es porque en la construcción de la función o de la fórmula que estás utilizando no haya colocado el nombre correcto. O sea, ciudad, por ejemplo, dejaste un espacio o algo, o sumar puntos y de repente no salió. Algo es generalmente lo que sucede cuando... Acá lo que nos va a servir a todos nosotros es más que todo la práctica, ¿no? Sí, claro. Todo es práctica en cualquier campo. Este programa es más que todo práctica. Ahorita porque es nuevo para nosotros, pero cuando ya cuando ya manejemos un poquito mejor va a ser súper más fácil. Claro que sí. Mire, acabo de grabarlo y me está saliendo comprobador de compatibilidad. Si se sale esta ventana, usted solamente elija continuar y se va a grabar el archivo, ¿ya? Si es que sale en algún momento. Vamos a ver ahora funciones estadísticas 200-1. Ese también archivo les he enviado. ¿Ya? Vamos a abrir este archivo. Creo que está aquí ya. Perfecto. Ya, acá está un poquito más grande ya el ejercicio. ¿Sí? ¿Dónde, profesor? El archivo de funciones estadísticas 200-1. -1. Bien, tienes en una hoja llamada datos personales y en la otra hoja tienes estadísticas, ¿no? Bueno, aquí ya está resuelto. Bueno, creo que sí te he dado el que está resuelto. Bueno, es más fácil en todo caso, pero poco para explicarles cómo se hace, ¿no? Vamos a hacerlo otro, les voy a dejar otro para que usted lo desarrolle, pero es importante que usted vea cómo es que se va a desarrollar este caso. Vamos a primero nombres y nota de que existen nombres de apellidos, carnet social, categoría, todo esto, ¿no? ¿Cómo es que se creó? Repito, eso está aquí en la hoja datos. Se ha tenido que seleccionar todo esto, se ha seleccionado todo esto y se ha creado con crear desde la selección, se creó la fila superior, ¿no? Se ha aceptado y todos los nombres ya están, es igualito, todos están acá. Bien, entonces solamente con los nombres se van a utilizar para obtener los resultados y está en otra hoja, en estadísticas. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el número de trabajadores, utilizo esta función, ¿no? Función contar, punto, nombre de carnet. ¿Por qué el número de carnet? Estoy utilizando la función contar, estoy contando valores de tipo numérico, ¿te acuerdas? Función contar. Y el número de carnet es numérico. Puedo haber hecho de otra manera, puedo de repente haber puesto este nombre de campo para saber también el total de trabajadores, ¿no? Pero lo hemos hecho con la función contar. Para saber cuánto es el cálculo de la planilla total, hemos utilizado la función suma y el rango sueldo básico, ¿no? Para hallar el promedio, hemos utilizado la función promedio, ¿sí? Para el máximo, hemos utilizado la función max. Una aquí. Y mira, estos nombres, sueldo básico, ¿no?, que estamos utilizando, está en otra hoja, no está en la misma hoja, ¿no? Entonces, esa también es una gran ventaja cuando uno utiliza los nombres de rango. Por ejemplo, para saber el sexo, cuántos masculinos, cuántos femeninos, se utiliza la función contar.si. Vamos a ampliar un poquito. Esto ya lo tienes hecho, ya te lo he enviado desarrollado, ¿ya? Así que es como un repaso
la función que estamos utilizando, para que lo entiendan, ¿no? Función contar.si, que va a contar el campo que se llama sexo y se pone entre comillas M. M, que es de masculino, y acá sería lo mismo, contar.si, sexo femenino. ¿Cómo se halla para los estables y contratados? ¿No? Acá hay una condición. En los datos hay una condición. La condición es estable, entonces se coloca estable. Y si es contratado, igual la condición contratado, ¿no? Su estado civil, igual acá, ¿no? Mire, la mayoría es con contar.si. El nombre de campo, estado civil, y la condición o criterio. Soltero, la letra S, la letra C, de casado. Bien, aquí, por ejemplo, calcular el total de trabajadores por ocupación. ¿Cuántos trabajadores son abogados? ¿Cuántos son almaceneros? ¿Cuántos son contadores? Etcétera, etcétera. Aquí hemos utilizado la función contar.si, ¿no? El campo de ocupación, ¿correcto? Y el criterio. En este caso, B37, que vendría a ser la celda donde está el abogado. Y esta misma fórmula, o función, mejor dicho, se ha copiado, ¿no? Y ha salido los resultados, igualito. ¿No? También lo hemos hecho por acá para hallar el total de ingresos. Es algo muy parecido, ¿sí? Ocupación, el criterio H37 y la columna o el rango donde se encuentra el sueldo básico, ¿no? La columna de sueldo básico. Y se encarga de sumar todo. No es difícil entonces haber desarrollado este caso, ¿no? Todo lo hemos hecho, hoy día también lo hemos aprendido, usando las funciones de conteo, ¿no? Contar.si, también acá está el campo de la columna categoría, se especifica qué categoría es y se copia, ¿no? Acá lo mismo, los ingresos también se suma, categoría, la celda y el sueldo básico, ¿no? Sumar y contar, son las que más hemos utilizado. Acá viene el detalle, ¿no? Acá voy a utilizar otra forma de conteo, otro ejemplo, ya acá sí es otro ejemplo. Te dice, ¿no? Quiero calcular el total de trabajadores, ¿cuántos trabajadores son aquellos que ingresaron antes del año 1970? ¿Ya? 1970. Entonces, acá está, en este dato están los años, ¿no? Acá están los años. 1900... Acá está... Hay 75, 70, 65, por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo veo ese? ¿Cómo hicimos? Utilizamos esta función, ¿no? Contar.si, la columna o el campo fecha de ingreso, lo hemos visto, y aquí viene la condición, el criterio. El criterio lo hemos puesto de esta manera, ¿no? El signo menor, 1 de enero de 1970. ¿Qué significa esto? Que es justamente antes del año 1970. O sea, una fecha menor al 1 de enero de 1970 es el 31 de diciembre de 1969, ¿cierto? Entonces, con este signo menor, ya le estoy diciendo de que es antes. ¿Ok? Solamente entonces hay que darnos cuenta del criterio que vamos a colocar, ¿no? Entender el criterio que vamos a colocar. Para el segundo ejemplo, aquí ya existe otra función. Esto sí me gustaría que lo utilicemos juntos, ¿ya? Por favor, observen. Estoy trabajando con otra función que se llama contar.si conjunto. Así se llama, mira, este es un nuevo nombre. Contar.si conjunto. ¿Cómo es su argumento? Sus argumentos es primero el rango criterio de 1, luego el criterio 1.
Luego sigue rango criterio 2 y luego criterio 2. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que cumplirse las dos condiciones para que te devuelva un resultado. Entonces, yo digo, ¿no? Que la fecha de ingreso sea mayor o igual al 1 de enero de 1970, punto y coma, fecha de ingreso sea punto y coma menor o igual al 31 de diciembre de 1980. Entonces, de esta manera, hay un primer criterio que es que sea mayor de 1970, es justamente lo que nos está pidiendo, entre el año 1970 y 1980. Entonces acá la segunda condición vendría a ser esta, ¿no? Que la fecha de ingreso sea menor al 31 de diciembre de 1980. Entonces, cumplidas las dos condiciones, me va a devolver un resultado. En este caso, son 4. Son 4 trabajadores nada más. Algo así, entonces, cuando te pidamos en un ejercicio, en un caso, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Después de 1980 y antes de 1990, también hay un rango, ¿no? Después de 1980 vendría a ser mayor al 31 de diciembre de 1980. Y antes del 90 sería menor al 1 de enero de 1990. ¿No? Es la condición. Y solamente hay un trabajador con esa característica. La pregunta dice, ¿igual o después del año 1990? Entonces uno solamente pone mayor o igual al 1 de enero de 1990. ¿Así? La condición chiquita. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de trabajar. Estos son ya cuando te piden hacer un conteo a través de un rango, o sea, de un valor inicial a un valor final, de un año a otro. Entonces, ahí tengo que utilizar, en la mayoría de los casos, ¿no? Una función más que se llama contar.si.conjunto. Esa es otra función. Entonces, por acá tenemos otros ejercicios. Tenemos con la función contar, con la función, ¿no? Cuando, en este caso, si tiene hijos es porque es mayor o igual a 1. Si no tiene hijos, entonces podría ser lo siguiente. Mira. Acá lo hemos hecho de esta forma, ¿ya? Porque, a ver, vamos a ver los datos, porque este caso es muy importante, ¿no? Vamos a ver, nos pide los que no tienen hijos, ¿ya? Aquí ves que en estas celdas están vacías, ¿sí? Está vacía, no tiene hijos supuestamente, no tiene hijos. Pero hay algunas que sí tienen, como en el caso de 1, como en el caso de 3. Pero en esta celda, por ejemplo, en esa celda G13, hay un valor de 0, ¿ya? Entonces, también por acá, en esa celda G24, también hay un valor de 0. Entonces, sin querer, al momento de llenar los datos, ¿no? Se puso un dato y, bueno, se borró y se puso 0. ¿Qué significa si se borra? Bueno, queda así, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si lo dejan con el valor de 0? O sea, en vez de dejarlo vacío, le ponen el valor de 0. Cuando están llenando los datos, se puede dar, ¿no? Se puede hacer, o sea, cuando uno llena información, se puede dar así. Ponerle 0 o dejarlo vacío. Entonces, según el conteo, usted debe recordar, o si yo hago esto, mira, a ver, voy a seleccionar todo esto. Observa. Aquí en la parte inferior te dice de que hay 31 datos. No, mejor dicho, 23 datos. Recuento, acá dice recuento. Acá. Observa. Acá dice recuento. Entonces, hay 23 datos que lo está incluyendo e inclusive el número 0.
¿Ya? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, acá, para probar lo que estoy haciendo, estoy aquí usando una función que dice contar blanco, que es otra función. Contar blanco, número de hijos de contar blanco son 36. ¿No? 37, perdón, 37. O sea, ¿qué significa la función contar blanco? Significa que no hay nada, o sea, está vacío, no hay nada. Y eso es lo que me está contando. Son 37. Pero aparte, hay 6 los que son menores a 1. Mira, la función contar punto sí, número de hijos, ¿no? Igual que sea menor a 1. ¿Cuántos son menor a 1? Son 6. ¿Quiénes son esos 6? Son los que tienen el 0. 1, 2, 3, 4, que empieza acá, 5 y 6. ¿Ya? Son los que en ese rango tienen el valor de 0. Por lo tanto, como hay algo dentro de ese rango, en este caso el 0, también lo considera como un dato. Profesor, entonces es mejor ponerle 0 en todo caso. Sí, podría decirle que sí, pero como también puede haberse dado el caso en que no le hayamos colocado nada y quedaría ahí. Entonces, para lograr hacer eso, estoy usando este artificio, ¿no? Le pongo, primero cuento cuántos son en blanco, cuento cuántos son menores a 0, a 1, mejor dicho, y sumado estos dos, me va a devolver 43, ¿no? Entonces, exactamente el número de aquellos que no tienen hijos, o sea, que están con 0 o que están vacíos, es 43. ¿Ya? Entonces, esta es una función que puedes hacerlo, ¿no? Cuenta cuántos datos hay, o sea, cuántas personas hay. Esta es una función que te dice cuántas personas hay, y de ese resultado vas a restar el valor de D68. ¿Qué hay en D68? En D68 es el número 17. O sea, de los 60 que se ha contado de total de trabajadores, menos 17 te da 43. ¿Sí? Te da 43. Bueno, sería una manera lógica de hacerlo también, ¿no? Pero hay otra forma. Otra forma es esta de acá, que lo haríamos un poquito más largo, ¿no? O sea, juntando las dos condiciones que hemos hecho, que lo hemos hecho por separado, ¿no? Igual contar punto blanco, número de hijos, ¿no? Más el contar punto sí, número de hijos menor o igual a 1. Entonces, haciendo también lo mismo, así de corrido, de largo, también me devuelve el número 43. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras de obtener este resultado. Y bien, eso sería la forma de trabajar, ¿no? Con las funciones estadísticas, ¿no? No es muy complicado para que usted lo pueda trabajar, ¿ya? Bien, les voy a enviar ahora un archivo que ese va a ser el ejercicio para que usted desarrolle hoy, ¿ya? Ya les he enviado uno que ya está bien desarrollado, tiene modelos para trabajar, lo hemos hecho con ustedes. Así que vamos a hacer una práctica de lo que hemos hecho ahorita y lo pueda usted ejercitarse, ¿no? Como su compañera dijo, ¿no? Hay que practicar, ¿ya? Bien. Preguntas, mientras voy buscando el archivo y ponerlos en el